Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y quiero conversar sobre el 40 aniversario de una crisis política que iba a tener el gobierno de México y el gobierno de la Unión Soviética. Resulta que el alcalde de Chicontepec en septiembre de 1985 viene al Instituto de Intercambio Cultural México-URSS para hacerle una invitación al cónsul general de la Unión Soviética en Veracruz, Iván Nikolaevich Goyan. Se aceptó la invitación, se fue a Chicontepec, era con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del exgobernador Adalberto Tejeda Olivares, que había fallecido un 8 de septiembre de 1960. Tejeda, que había sido ingeniero, que había iniciado en la Revolución Mexicana en el maderismo, que después se suma con Carranza, que es senador de la República, constituyente del 17, gobernador de Veracruz de 1920 al 24, después gobernador del 28 al 31, secretario de Gobernación con Calles, le toca ejecutar toda esta persecución, la Revolución de los Cristeros, y posteriormente embajador de México en Francia y ante el gobierno de España con los republicanos. Tejeda en sus gobiernos en Veracruz estuvo muy cercada a la Liga de Comunidades Agrarias, al Partido Comunista Mexicano, al de la Unión Soviética. Él, como gobernador, mandó a un grupo de veracruzanos a conocer la Unión Soviética. Entonces se va al evento, al 25 aniversario, y el cónsul hace una declaración a un reportero X de ahí de la región y anuncia Iván Goyan que están próximos a llegar unos buques del ejército soviético al puerto de Veracruz. Este reportero manda su nota al dictamen y en el dictamen la recoge el Departamento de Estados Unidos. Estamos en la Guerra Fría, Ronald Reagan, y el Departamento de Estado le pregunta al secretario de Relaciones Exteriores de México que qué pasaba, y Bernardo Sepúlveda no sabía nada. Consultan al embajador en Moscú y se enteran que efectivamente el gobierno de la Unión Soviética, eran los primeros meses de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, tenía esa ruta de la naval soviética. Pues esto provocó que el 13 de septiembre de hace 40 años el diario de Jalapa, en primera plana, el dictamen, nos invaden los rusos. Poco tiempo después, Iván Goyan me explica lo que se trataba, que era una visita, una misión cultural, y que a lo mejor había habido el error en no informar en tiempo y forma al gobierno de México, al gobierno de Miguel de la Madrid. El 18 de septiembre, el grupo parlamentario de Acción Nacional se sube a la tribuna y empieza a cuestionar al gobierno mexicano cuáles eran las intenciones que los soviéticos visitaran el puerto de Veracruz, la naval. Se hace todo un escándalo parlamentario, ustedes lo pueden consultar en la Gaceta del Congreso de la Unión. Todo se queda, hay que pedir una explicación a Moscú, a México, porque Washington está muy inquieto. Y resulta que al otro día, el jueves 19 de septiembre, viene el temblor de la Ciudad de México, y ese gran escándalo que se había hecho en la Cámara de Diputados se diluyó. Ya nadie más volvió a pensar o a retomar la nota, si iban a venir los soviéticos o si no iban a venir, y finalmente queda como una parte de las relaciones entre México y la Unión Soviética. En 1985 eran 61 años de las relaciones entre el Estado soviético y el mexicano.
En el 60 aniversario, en 1984, tuvimos grandes celebraciones tanto en México, Moscú, Jalapa, por este establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Estado soviético. Hasta pronto.